Vamos a diseñar la geometría para practicar Civil 3D y diseño geométrico de la siguiente carretera. Entonces, diseñar en Civil 3D la siguiente vía primaria considere velocidad específica de la curva horizontal 60 para todas las curvas con un A, que es el ancho de carril de 3.65, una berma de 1.8 metros, dos carriles bidireccionales con bombeo transversal de 2%, un espesor de la carpeta asfáltica de 10 centímetros, una base granular de 20, una subbase granular de 30 centímetros, coordenadas del PI2 10.000, 20.000, azimut de BPA1 356 y ojo, acá se parten dos el ejercicio. Tenemos en la planta el punto BP1, la deflexión de 1 es 21.30, de 2 es menos 10, de 3 es menos 1, de 4 es 4, la distancia de BP1 es 300 metros, así sucesivamente. Ahora, la segunda parte es el perfil, tenemos el punto inicial del perfil, PIB1, PIB2, acá con su correspondiente abscisa, la cota o pendiente de la abscisa inicial sería 500 metros, de la abscisa PIB1, perdón, del punto PIB1 sería 519, y ojo, importante, pendiente de PIB1 a PIB2, menos 2%, 3% y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos piden? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a partir el video en varias partes para que no quede muy largo. Primero diseñar en planta, después en perfil, después peraltes sobre anchos, calcular la cartera de localización del eje borde vía y mostrar las secciones transversales. Sin topografía, simplemente es mostrar la geometría. Entonces, manos a la obra. Entonces, iniciamos. Lo primero, vamos a partir por acá la pantalla para poder leer bien esto. ¿Ese ejercicio puede ser en Excel? Sí. ¿En AutoCAD? Sí. ¿A mano? Sí, también. Pero pues en Civil es mucho más rápido, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por acá, que se alcance a apreciar las características. Entonces iniciamos. Primero, un círculo lo recomiendo en el PIB2. Entonces círculo con coordenadas 10.000, 20.000. Listo. Radio 1, le damos zoom una extensión para verlo. De una vez anotamos el texto para que no se nos vaya a perder. Pongámosle 25 de altura. Pongámosle PIB 2. PI, perdón. Ángulo de rotación 0. PI 2. Muy bien. Ya tenemos ubicadas las coordenadas del PI 2. Iniciamos. Vamos a activar acá los snap. Desactivamos la función ortogonal, la función centro para que no tengamos que oprimir acá nada centro ni endpoint. Nos paramos en el PI2, perdón. Centro, ortogonal, y le ponemos de PI2 a PI3, la distancia son 290. Listo. Ahora, ahí sería el PI3. Copiamos y vamos a PI3. PI3. Muy bien, con 290 metros. Perfecto. Ahora, de PI3 copiamos a PI4. Tenemos una distancia de 270. Entonces, desde este punto vamos hasta el siguiente. Entonces, tenemos acá dice, lo copié dos veces, lo borramos, copiamos el PI3. Entonces, nuevamente, punto final hasta el punto 4. Tenemos presente hacer una circunferencia de 3 a 4 de 270 y cortamos. Entonces, con esto ya tenemos la recta de 270. Este círculo debemos moverlo a donde está el punto. Muy bien. Importante, rotarlo la deflexión. ¿Cuánto es la deflexión en 3? Menos 1. Y identificarlo, ¿no? También para que no nos vayamos a confundir. PIB 4. Entonces, rotamos. Pongámosle de una vez el ángulo como debe ser en configuración, en units, el comando units en configuración, le decimos clockwise para que los ángulos sean positivos en sentido de la manecilla del reloj y no nos compliquemos. Es decir, que sea igual al sentido del azimut. Lo rotamos. Entonces, rotar. En el punto 3, ¿cuánto lo rotamos? Menos 1 grado, ¿no es cierto? Una curva, un PQ izquierdo, listo. Siguiente, ahora de 4 a EP, la distancia sería 310, entonces circunferencia, 310 y copiamos la línea, la misma historia. CP, copiar desde el punto final al punto inicial, listo. Y lo extendemos la línea. Listo. Ahora, muy bien, la vamos a rotar a partir del PI4
¿Cuánto la rotamos? La deflexión son 4 grados positivos. Y listo, ya tenemos ahí copiadas las deflexiones y las distancias desde el PI1, perdón, 2, 3, 4 y el final, que se llama EP. Ahora vamos hacia atrás. Entonces, importante, como vamos hacia atrás, el ángulo hay que ponerlo al contrario. Copiamos la recta desde el PI3 al PI2 para conservar el mismo ángulo de ingreso. Rotamos, bueno, primero pongamos la distancia de PI2 a PI1. La distancia sería, muy bien, 350, perfecto. Extendemos la línea, nuevamente copiamos acá la etiqueta para que no se nos vaya a perder. Y acá tenemos PI1. Perfecto. ¿Cuánto es la deflexión en 2? La deflexión en 2 sería menos 10 grados. Rotar. Entonces, la ponemos con el ángulo contrario porque vamos al revés. No es menos 10, sino sería 10. Listo. Entonces, vea, curva a la derecha, a la izquierda, menos 10. Continuamos. Ahora, de PI1 a BP, ¿cuánto sería la distancia? 300. Entonces, copiamos la misma recta, CP, para que conserve la misma, el ángulo de entrada, la cortamos y rotamos esa línea de referencia, rotar. Entonces tenemos rotar, punto central, y ¿qué deflexión existe en uno? 21 grados, 30 minutos. Como está al contrario, hay que ponerla negativa. Y ya tenemos nuestra curva a la derecha con el EP. Entonces copiamos acá la etiqueta nuevamente y espérate, CP, enter, punto final y tenemos acá punto inicial EP, BP. Muy bien, ya tenemos toda nuestra geometría. Importante, el único que tiene coordenadas bien es el PI2. ¿Qué sucede con los demás PIs? No tienen las coordenadas. ¿Por qué? Lo dibujamos únicamente con geometría. ¿Qué significa esto? Vamos a buscar rotar el dibujo para que del BP al PI1 tenga el azimut de entrada de 356. Entonces, primero dibujamos el azimut de 356, importante. Azimut de 356. Perdón, le ponemos acá una línea vertical y lo rotamos desde el punto base 356 grados. Listo, ya tenemos el azimut de entrada de 356. Entonces, se supone que ese azimut de 356 va a estar de BP a 1, es decir, movemos esa línea del punto base hasta mover punto base, quitamos ortogonal, muy bien, y le ponemos acá punto base. Perfecto. Rotamos todo, a excepción de ese círculo que nos marcó la coordenada, para no volverla a ingresar. Rotar, atentos acá, rotar, punto de rotación, el BP. Yo quiero que lo rote con una referencia. Entonces, ¿cuál es el ángulo de referencia? Entonces yo le pico del BP al PI, quiero que rote hasta esa recta. Y ya tenemos nuestra geometría con el azimut de entrada, pero no tiene las coordenadas porque se rotaron todos. Entonces fácilmente movemos el PI2 a las coordenadas del centro. Aquí tenemos ya dibujada la geometría. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Crear un eje en Civil 3D. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Hay varias maneras de hacerlo. Vamos acá a Alignments, le decimos Alignment Creation Tools. Podemos también crear alineamiento desde objetos. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla, que es picando cada uno de los PIs. Sin embargo, recuerden que lo pueden hacer creando desde objetos. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que vean cuál es la diferencia. Alignment Creation Tools, le decimos acá eje de diseño. Le ponemos abscisa de inicio. A mí me gusta usar el layout porque diferencia los colores de las rectas, espirales y circunferencias. Démosle que todas las etiquetas, criterio de diseño, para este caso son 60 km/h. Le decimos que use según la plantilla y le decimos que use según la ASTO 2011. Ok. Y le decimos que un peralte máximo del 8%. Le decimos ok, que es por el centro, y le decimos ok. Con esta herramienta
le podemos decir que nos dibuje ejes con curvas, en este caso como todas son diferentes, porque tenemos deflexión de 21, de -10, de 1, de 4, unas son espiral, espiral, otras son espiral, círculo, espiral, no conviene que nos haga las curvas por defecto, porque tendríamos que cambiarlas, hacemos únicamente de los PIs. Entonces iniciamos BP, PI1, PI2, PI3, PI4 y el EP. Y listo, ya tenemos todo nuestro eje. Esa es una manera de crearlo. La otra manera, que es creando desde objetos, le damos undo, es unir las polilíneas, todas las polilíneas. La unimos, ya tenemos acá identificadas las polilíneas. Borremos acá esto, alignment. Entonces, crear desde objetos. Picamos, ojo, importante, cerca a donde queremos que inicie para que no tengamos que cambiar el sentido. Entonces, picamos acá cerca al BP, le damos enter, vea que ahí la indica una flecha, no hay que dar la vuelta, le damos enter. Y acá nuevamente nos aparece el mismo menú. Decimos eje. Quiero que me añada curvas en los pays. Le decimos que no. Quiero que me borre la polilínea existente. Digámosle que sí. Quiero usar el estilo layout y quiero que le ponga todas las etiquetas. ¿Qué criterio de diseño? La misma historia. 60. Le decimos usar plantilla. Vamos acá a la verso 2011 y le ponemos método 5 la verso con peralte máximo del 8. Le damos OK. Y él reemplaza esas polilíneas por un E. Entonces, listo, empezamos ya a ponerle las curvas. Seleccionamos primero la primera curva PI. Editar geometría. Entonces, con la herramienta de edición de geometría, le decimos, ¿qué queremos? Es una curva de 21 grados. Recordamos que para ese tipo de carreteras usamos espiral, círculo, espiral. Es decir, que para deflexiones mayores de 20, una curva de espiral, círculo, espiral. Como está cercana a 20 grados, recuerden que no se usa el radio mínimo. En este caso le voy a poner cualquier geometría para que ustedes vean cómo se le pone cada tipo de curva. Y ustedes ahorita pues hacen el ejercicio de diseño. Y ya ahorita en el siguiente round, como dicen por ahí, hacemos el diseño como con los radios y las espirales que corresponden. Entonces, picamos acá en esta herramienta y le decimos espiral, círculo, espiral. Acá, perdón, en esta acá. Espiral, círculo, espiral entre dos entidades. Entonces le ponemos. Ojo, importante, pique la tangente de entrada. Picamos la tangente de entrada. Pique la tangente de salida. El ángulo menos de 180, sí, le damos enter. ¿Cuánto es el radio? Como hay que subir la longitud de arco, seguramente va a ser por ahí 250, más o menos. Y pongamos la longitud de la espiral de entrada, pongámosle 40 y 40. Y ahí ya nos dibujó una espiral, círculo, espiral. ¿Listo? Ahorita nuevamente les digo, vamos a diseñar. A revisar todos los criterios del INVIAS. PI número 2 tiene una deflexión de menos 10. ¿Qué tipo de curva se usa? Una curva espiral, espiral, ¿no es cierto? ¿Con cuál herramienta en Civil 3D le pongo una espiral, espiral? Picamos acá en esta herramienta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La novena y buscamos donde diga espiral, espiral entre dos tangentes. Entonces picamos la primera, tangente de entrada. Recuerden picarlo siempre en orden. Si lo pica en desorden graves, no le coge la curva. Tangente de salida. ¿Cuánto es la longitud de la espiral de entrada? Recuerden que si uno la diseña, le da cercano para esa velocidad a los 100 metros, 90 metros aproximadamente. 90, el ángulo menos de 180, le decimos que sí. Y le decimos otra vez 90 de salida. Y ya tenemos una curva espiral, espiral. La siguiente tiene una deflexión de menos 1 grado. ¿Le ponemos curva o no le ponemos curva? No. ¿Por qué no le ponemos curva? Porque está entre 0 y 2. Y el estar entre 0 y 2 es un punto de quiebre. Listo, la siguiente. Se deja así quietico. La siguiente tiene una deflexión de 4 grados. ¿Qué tipo de curva le ponemos? Una curva circular, ¿no es cierto? Es decir, tenemos 4 tipos de elementos. PQs de 0 a 2 grados. Espiral, perdón, circular de 2 a 6 grados. Espiral, espiral de 6 a 20. Y espiral, círculo, espiral con deflexiones mayores a 20. ¿Cómo se le pone acá en Civil 3D una curva circular? Es con la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Curva circular entre dos entidades. Entonces, le ponemos tangente de entrada, tangente de salida. Seguramente esta va a tener un radio muy grande, por ahí más o menos de 2000. Pongámosle 2000, para que tenga una longitud considerable. Y ya quedó nuestra curva circular. Con eso, ya sabemos hacer curvas espirales, círculos, espirales, circulares, espirales, espirales y puntos de quiebre en Civil 3D. Ahora, ¿cuál es la siguiente tarea? Entramos a la tabla de geometría y le ponemos los valores de geometría que cumplan
para la velocidad específica y nuestros criterios de diseño. Manos a la obra.